Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de GDental. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy buenas, Patri, encantado de estar aquí otra vez. Igualmente. Hoy vamos a hablar de las inquietudes que tienen pues, los estudiantes de último curso, sobre todo de odontología, y para ello tenemos a Paula Alonso, que es estudiante de cuarto curso de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Hola Paula, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Encantada, es un honor estar aquí porque, bueno, Gaceta Dental, que es un referente a nivel medios de comunicación en odontología, y con Simón Pardiñas, que bueno, ya sabes que te admiro un montón como profesional, así que de verdad es un placer estar aquí con vosotros hoy. Gracias El a ti placer es nuestro. por tu tiempo de desplazarte de es. Valladolid aquí Bueno, al estudio para estar este exacto. ratito con nosotros. Ningún problema, o sea, una suerte. Pues Paula, la primera pregunta es clarísima. ¿Por qué decidiste estudiar odontología? Bueno, yo toda mi vida he querido estudiar veterinaria, o sea, no tiene nada que ver. No. Nada, y el tema de la odontología ni me viene por parte de familia, ni amigos, ni nada. Pero yo tenía claro que medicina no me gustaba nada como estaba plantado en este país, de ansiedad total desde segundo de bachillerato hasta acabar un Sí. mío, ¿no? Entonces me dijeron mis padres, ¿por qué no te metes en odontología? Que es así un poco, ¿no? Entre medias, tal. Y digo, bueno, pues voy a probar, al final un año más, un año menos, no pasaría nada y tal. Y también hizo mucho que ver que yo he tenido ortodoncia 5 años y yo siempre que iba a la clínica, a mi dentista Carmen, yo soy muy preguntona, entonces siempre le iba preguntando, oye, ¿y esto por qué lo haces? ¿Y esto por qué necesitas quitarme tal? Y esto tal. Y ella, bueno, yo creo que soy una pesada, pero me respondía siempre, y yo creo que gracias a ella pues he entrado en este mundo apasionante y que es, o sea, me flipa, o sea, es de lo mejor. ¿Y te hubiera gustado saber algo antes de empezar a estudiarlo? Pues mira, tanto como saber algo para estudiar la carrera, yo creo que estudies lo que estudies, es que nunca vas a saber nada, porque al final siempre que entras, tú por mucho que te mires las asignaturas o las guías de estudio, es que no vale para nada. Pero sí que es verdad que el tema materiales, o sea, es algo que si no tienes familia o conocidos o alguien con quien preguntar, es que es una comedura de cabeza. Pues te dicen, yo qué sé, una jeringa, ¿no? Y tú, ¿cuál? ¿Esta que tiene 3 agujeros o esta que es autoaspirante, esto no sé qué? Y es un rollo. Sí, es Yo creo complicado que y además es un es caro. cacao y es muy caro. Sí. Y me ha pasado de comprar cosas de, sí, esto compradlo por si acaso, y luego no lo usas. Claro. Y tengo un montón de material que digo, joder, es que ha sido una pasta y no lo utilizas. Pero desde que empezaste a estudiar hasta ahora, ¿dirías que el balance, a pesar de que a lo mejor, pues, evidentemente como en todas las carreras, hay momentos de, joder, pues Sí, a lo sí, mejor lo quiero dejar, pero a pesar de eso, ¿el balance es positivo? Sí, ¿O en algún momento te has siempre, planteado sí. decir, pues quizá lo tengo que dejar? No, porque, o sea, yo tenía claro que tenía que ser sobre ciencias de la salud, o sea, eso lo tenía claro, y al final los 2 primeros años sobre todo son materias pues súper generales, pero en primero, en el segundo cuatri ya empiezas con anatomía odontológica y tal, y gracias a, bueno, la profesora de anatomía odontológica, Camila Díez, que yo la admiro mucho y la quiero un montón, pues te va adentrando gracias a esa asignatura un poco en el mundo de los dientes, y luego ya hasta que llegas a tercero no ves lo que es pues, la prótesis, la ortodoncia, y aún queda mucho. O sea, Y es muy importante tener lo que dices, buenos profesores, porque Sí, pueden sí. hacer que te encante la asignatura o que la odies. sí, Aunque la Exactamente. asignatura sea bonita en sí, pero un mal profesor puede Sí. hacer que la Sí, repudies. Sí, lo de sí. los profesores con ganas es súper importante. O sea, yo tengo a muchos que les vas a preguntar y están contigo y te hablan, te explican. Bueno, o sea, una maravilla, y otros pues que a lo mejor no tanto, que te dan la clase y ya está. Ya está. Sí, sí, sí. Tú en tu caso, Simón, aunque vienes de familia de dentistas, pero en algún momento cuando estuviste estudiando la carrera, ¿tú te planteaste, pues a lo mejor no es lo mío? ¿O siempre lo tuviste claro? No, yo, al contrario que Paula, yo quería hacer medicina. Ah, mira. Siempre me gustó mucho más la medicina. Sí. Pero como tenía familia Claro. dentista, dije, pues bueno, Por pues ahí. estudio odontología, que pues luego entiendo que tendré ciertas ventajas, Sí. tanto porque me puedan compartir su experiencia Eso es. de trabajo, que es valiosísima, Así. como la clínica propia donde poder trabajar. Entonces, bueno,
no me disgustaba tampoco y luego le cogí el gustillo igualmente. Muchas asignaturas son compartidas con medicina en los primeros años y luego sigue, como decía Paula, a partir de tercero o cuarto ya tienes asignaturas más centradas en dientes y bueno, luego la práctica con el paciente, pues bueno, eso... Una parte es común a todo, medicina de odontología, porque es un paciente, es una persona, tienes que saber dirigirte al paciente, hacer una historia clínica y luego lo que es la parte pues, más técnica, pues más enfocada a lo nuestro. Pero bueno, en la carrera al final es para tener una idea Sí, claro. general y Sí, luego al final cuando Sí. aprendes es en la cuando aprendes es luego es práctica. tener el título Sí. para poder Sí, empezar a aprender a Sí, bueno, la yo de hecho profesión. estoy en cuarto y estoy agobiadísima ya con el verano que viene, porque digo, yo soy odontóloga el verano que viene y no tengo ni idea de nada, o sea, estoy Bueno, nos pasa cagada. a todos, no te Ya, preocupes claro. porque eso al final es Sí, ponerte Sí, a trabajar, a hacer soltarte y mano. a hacer Sí. mano, tal Sí. cual. Una pregunta que te quería yo hacer, Paula, cuando tú acabes, ¿qué quieres hacer después? ¿Te quieres especializar en algo en concreto o Sí, o sea, cómo te lo sí. planteas? Yo toda mi vida me ha encantado la cirugía y después de haber cursado cirugía 1 y 2, tengo clarísimo que mi futuro es cirugía bucal en general, me da igual cualquier cosa. Y a día de hoy, con el tema de la endodoncia, o sea, me está chiflando, o sea, pero una pasada. Y es verdad que, bueno, hablando con los dentistas que puedo, sí que me dicen que hacen falta endodoncistas buenos, que no abundan y tal. Y digo, bueno, pues puede ser ahí un buen nicho donde meterme y ser ahí, poder ser buena y a ver si puedo destacar algún día en algo, pero estaría muy guay. Endodoncia y ciru juntas, un buen tándem ahí, yo creo. ¿Y te preocupa llegar a la etapa ya más laboral, no encontrar, pues, al final lo que nos ha pasado a todos, que terminamos Sí. la carrera y, ¿Qué hago? ¿Estudio? claro, ¿Busco un busco posgrado? ¿Busco un claro, trabajo? exactamente. Mi, Es como... mi pesadilla diaria. O sea, lo pienso todos los días, o sea, sin exagerar. Y es algo que me agobia y me da vértigo porque, o sea, yo puedo estudiar muy bien, sacar muy buenas notas, pero es que al final la práctica es lo que es. Y en la uni, o sea, tienes pacientes, pero no es lo mismo que si sales fuera y que el paciente depende de ti al 100%. Entonces, yo estoy un poco pues agobiada en eso de decir, pues tener esa mano como para decir, sé que esto lo estoy haciendo bien y me voy a dormir tranquila, ¿no? Y un poco también de trabajo y me hago un máster los findes o qué máster me hago, porque luego también Claro, hay es que esa es la tantos cosa. Sí, que hay una digo, oferta ¿dónde me meto? educativa brutal ahora mismo, Exacto. que no sabes cuál escoger, ni cuál será bueno, cuál tendrá Sí. práctica, cuál Claro, no. es que Y son caros. Y Entonces caros también. dices, ya puestos a pagar, pues que sea bueno. Sí, ¿Cuánto? y lo que comentábamos también antes en el otro capítulo con Silvia, el tema que en la carrera tampoco te preparan para Sí. luego salir al mundo laboral y montarte tu clínica, o te preparan pues bueno, para saber hacer las cosas de odontología, pero no para todo lo que conlleva Exacto. pues, o montar una clínica o tener una empresa. Sí, porque luego también, o sea, yo no tengo la suerte de tener una clínica o familiares o amigos cercanos o tal en la odontología. Y claro, yo digo, "Joder, si el día de mañana me quiero montar pues mi clínica o qué es mejor, ¿no? Pues eso, una clínica de uno, empezar de cero, como si fuera un bebé, ¿no? O ir trabajando para otros o... No sabes muy bien cómo por dónde empezar y si el camino que estoy siguiendo ahora es el correcto o no. Es Exacto. un poco ahí ese No, es tándem. complicado, es difícil Es la difícil, es decisión. difícil. ¿Tú cómo te sentiste cuando estuviste en su posición? Pues hombre, yo tenía también la ventaja Sí. de que podía continuar esa labor en la clínica. La ventaja y también el inconveniente, o sea, la presión que también tienes Claro. de coger algo que ya está funcionando y no igualarlo, sino tener que mejorarlo y continuarlo, pues también, bueno, para mí personalmente también me gustan los retos, me gusta ser activo, creativo y demás, entonces, pues bueno, lo cojo con gusto. Pero si no llegase a tener clínica, a lo mejor preferiría a día de hoy trabajar para otro o en varias clínicas, porque todo lo que conlleva el tener una clínica es muchísimo Es duro. esfuerzo, aparte del propio esfuerzo de tratar a los pacientes. O sea, que toda la parte paraclínica es quizás lleva más peso que la clínica.
hasta ese Sí, punto. no, es que luego son muchos quebraderos de Claro, cabeza. Sí. gestor, pedidos, gestionar Personal, citas, sí, personal, esterilización, o sea, cosas que luego en la carrera no vemos. Ujú. Sí. Y de hecho yo ahora estoy trabajando de vez en cuando parcialmente con esta profe que os comentaba antes, con Camila, y es una suerte porque es como el primer acercamiento que yo he tenido a el trato en una clínica, funcionamiento de una clínica, pues personal, esterilización, trato con el paciente, ¿no? Y estoy ahí de auxiliar y lo veo y digo, es que es muy duro. Es muy importante. Muy, sí. y muy importante. O sea, yo no sabía poner un autoclave o no sabía, yo qué sé, cómo embolsar las cosas y que parece súper No, pero fácil y obvio, pero hay que son aprenderlo. protocolos sanitarios que Bueno, yo por hay que saber. ejemplo no tengo ni idea ahora mismo de Claro. lo que estáis hablando. Los autoclaves claro, son o sea, los al final- esterilizadores, o sea, Sí, estilizar el sí. material, todo el proceso que conlleva, pues necesita unas ciertas mediciones, Ujú. unas temperaturas, unos tiempos, Claro, es que esas cosas. bueno, una serie de test para comprobar que se ha estilizado correctamente, o sea, eso solo de esterilización. Luego, Sí, sí. mil Bueno, procesos o los más, gestores también en los ordenadores, también que los los programas de gestión. Sí, sí. cada uno es pues diferente y tienes que aprendértelo. Sí. O sea, que todo lo que se aprenda suma, eso es así. O sea, que- ¿Y es caro estudiar odontología? Aquí en España se puede estudiar odontología en la universidad pública. ¿Qué pasa? Piden una nota muy alta, mucha gente no puede acceder, tienen que recurrir a privadas. Aún así en la pública también tienes que gastar en materiales, tienes que gastar bueno, en ciertas cosas que tienen un coste. Y en la privada pues sí tiene un coste elevado. Lo comentamos en otro de los podcasts, el estudiar fuera de España es muchísimo más caro aún. No, claro. Te decía una compañera mía que estudió en Estados Unidos, que es de allí, Ujú. empezó con menos $500.000 de, Es Una que claro, pasta, es verdad, ya, de, una sí, pasta. de como- préstamo para poder Sí, es una burrada. Sí. acceder al estudiar eso. Sí. Sí, sí. Bueno, yo me quedé a nada de entrar en la pública y al final, pues eso, me tuve que ir a una privada y al final, tomando consejos de personas, me dijeron, tú vete a la facultad que más te apetezca de las privadas y haz del grado, porque cuando vas a aprender va a ser después. Es después. Eso es así. Pero yo que tengo así algún amigo en la pública y tal, diferencias... Eso te iba a preguntar. de- ¿Qué diferencia o qué diferencias ves entre estudiar en una privada, una pública? Si hay muchas. Yo creo que, a ver, me imagino que las privadas tendrán que ofrecer algo más que una Ujú. pública porque lo estás pagando. Claro. Entonces, yo lo que veo y comparándolo con otros compañeros, yo creo que el tema de las prácticas, que yo creo que están más volcados. Nosotros tenemos un profesor por cada pareja o cada 2 parejas cuando tenemos pacientes. Son profesores que están ahí porque quieren y les apasiona su trabajo. Entonces, yo creo que al igual eso es lo que le diferencia con la pública. Pero vamos, que compran material, tanto nosotros como ellos, eso es así. O sea, eso no difiere mucho. Y el dentro de la nivel de carrera. estudios, que es lo que dicen, que en la privada es mucho más fácil estudiarlo, A ver, Yo eso ahí no me dicen. meto. que te regalan los títulos. No, ya te A digo ver, que no. Claro, es que esto al final es como todo. Al O final sea, tienes que estudiar lo mismo, claro. misma materia. Vas a ser dentista, o sea... evidentemente estás pagando la carrera, pero no te van a dar el título No. porque la estés pagando No, y precisamente. a ellos les compensa, o sea, Claro. que suspenderla para luego cobrarla Cobrarla. otra vez. Claro, exactamente. A mí me han suspendido con 4,95, o sea Eso está que... fatal. Muy Sí, mal, sí. Pues pongo muy un mal. 3, que por lo menos ya me lo merezco, ¿no? Muy mal, sí, sí. Con un 4,90 y algo se puede estirar un poquito más, Sí, pero sí. bueno. Pero bueno, que no regalan nada, o sea, No, claro. ni en una ni en otra. Mm. Eso es así. ¿Y cómo es el día a día de un estudiante de odontología? Pues te pasas la mitad del tiempo en la facultad, en clases y prácticas. Y es verdad que ahora en tercero y ahora más en cuarto, pues con pacientes, entonces te pasas mucho tiempo en clínica, que bueno, yo por mí genial, y si pudiese estar más tiempo, pues mejor, o ver a profesores o cualquier cosa, al final pues estás mucho tiempo. Pero bueno, luego las tardes pues o vas a entrenar o sigues estudiando, preparas exámenes, un compendio, estás todo el día a ello. Y ahora eso que tenéis prácticas antes, porque yo Claro. cuando Ah, estudié la carrera hasta quinto no veía pacientes. Anda. Entonces, bueno, teníamos prácticas, pero de laboratorio y fantomas, demás, sí, sí, fantomas, sí. pero con pacientes era Pero el último antes año. eran 5 años. Y ahora Y también. son también, sí, Ah, son siguen siendo- 5. Son sí, cinco. Ah, perdón, jolín, Siguen yo siendo- pensaba que eran no, no, 4. siguen siendo No estoy 5. para nada. Sí, sí, Ya me va llegando las ganas de acabar, la verdad, Jolín, pero claro, claro, son 5. claro. sí. Madre sí, mía, sí, de sí. verdad. Es que son muchos años, claro. Y se hace larga.
Sí. Sí, Bueno, me eso me imagino. pasó rápido. ¿Se te pasó ¿Sí? rápido? Sí, sí. Yo lo recuerdo con... Jolín. Sí, que se me pasó bastante rápido. Algunas asignaturas sí que no me gustaba mucho, pero bueno, Sí, como todos. Sí. se pasa Sí, bueno, es que muy yo creo rápido. que hay al final asignatura en todas las carreras que, pues, que Pero tampoco dependía sirven más para del mucho. profesor que de la asignatura, porque Sí, yo sí. la veo y digo, joder, sí es muy bonita esta asignatura. Claro. O estos temas, que ahora yo los estudio por mi cuenta. Mm. Pero bueno, si te toca alguno Ya. que te lo hace así un poco más denso, pues ya Sí. costaba ir a clase incluso. ¿Tú ves muchas diferencias de a cuando estudiabas tú a cuando estudian, por ejemplo, los estudiantes de ahora? Yo creo que no, tampoco estudié hace tanto tiempo. Bueno, ya. O sea, Pero ya terminé pasó. en el 2010, o sea que tampoco Jolín, hace, hace 14 Jolín. años. Tampoco Claro. Jolín, ojalá yo tampoco tener hace tanto 14 tiempo. años de profesión. Jova, sí, sí. No, sí. que yo creo que es similar. Lo único lo de las prácticas, que sí que a lo mejor ahora hacéis Sí. más prácticas. Pero las asignaturas yo creo que son las mismas. Será lo sí. mismo. Sí, es que de hecho, una cosa que me llamaba la atención es que yo cuando estudiaba, por ejemplo, una asignatura de ortodoncia, el libro que estudiábamos era el mismo con el que había estudiado mi madre hace 25 Sí. años. O sea, la misma temática. ya, Digo, ya. joder, podían actualizarse un poquito. Sí. De hecho, tenía el libro original de mi madre con los Con los apuntes apuntes, de fíjate. mi madre y dije, joder, sí, es que esto es súper anticuado. Es más, fui yo a revisión hace poco con tu madre Sí, y estuvimos hablando y tal, me dice, ¿y de ortodoncia qué ves? Y yo, pues esto y esto. Y me dice, pues lo que veía yo, hija. Y me dice, no te va a valer para nada. Y yo, sí, gracias. justo. Y es que es que es tal cual. Es así, Es sí. así, es así. Es sacar la Es así. asignatura y... Pero que al final son cosas que hay que saber, porque también si no sabes la base luego, tampoco entiendes otras cosas. Entonces, bueno, Sí, y por ejemplo, la asignatura de periodoncia, o sea, que es importantísima. Son solo 6 meses. No sé cuánto es ahora. yo es anual. Es anual. Pero bueno, Poca cosa, ¿no? poca cosa. Cuando lo hacía yo eran 6 meses, o sea, era nada, una asignatura que la concentraban en 4 cosas y lo hemos visto en muchos de los podcasts que hemos hecho, que Sí. las enfermedades de las encías, la periodontitis, la salud gingival es súper importante, no solo para la boca, sino con toda la relación que tiene con el resto del cuerpo. Y de eso te pasa por encima, te enseñan a sondar, Sí, a raspar los dientes y poca cosa más. sí, nada más. ¿Y cómo valoraríais, a ver, que esto a lo mejor cada uno es muy subjetivo, el grado de dificultad de la carrera en general? Bueno, yo creo que si eres una persona que te apasiona lo que haces, la vas a sacar y te va a gustar y vas a disfrutar de estudiarla. Incluso asignaturas que no te encanten, les vas a buscar algo para decir, esto fijo que el día de mañana me vale para algo. Y bueno, si eres buen estudiante de siempre, pues me imagino que eso te ayuda. Ahora bien, las prácticas ya es otra cosa, porque Sí. depende de la habilidad manual Claro. e individual que tú tengas. Puedes ser una persona de matrículas y luego ser un caos Sí, trabajando. un manazo así no sirve Sí, para sí. hacerlo. O tener pues medias de 5 o 6 o lo que sea y que se te dé exquisito. Sí, Entonces, yo de hecho conocí a gente que se dio cuenta en las prácticas Mm. que no le gustaba la sangre o que se mareaba viendo sangre. Sí. Y dices, ostra, pues Pues mal te asunto, puedes ¿no? haber dado cuenta un Sí, poco antes. sí. Y sí, que al final, hasta que te pones a ello, no sabes si realmente vales para ello o te gusta, porque estudiar, bueno, pues como si te pones tú, Sí. lo estudias, pues lo estudias. Bueno, Claro. Pero luego ponerte a... Sí, seguro que sí. déjate. Bueno, a mí mi madre no me todo dice el lo mundo mismo. puede estudiar de todo. Yo No. creo que Ya. no. A mí mi madre es abogada y siempre me dice, tú es que estudiando esto feo que te pones a estudiar Derecho y lo sacas. Y yo, sí, no, o No, sea... Sí, hay ya te cosas más digo yo densas que que no. otras, pero sí. No. Entonces diríais que se requiere alguna característica especial para estudiar, yo qué sé, odontología. Hombre, tienes que tener una cierta habilidad también, más que ser estudioso y demás, tener una cierta habilidad y esa inquietud de aprender y formarte y el trato al paciente. Yo creo que con eso el paciente al final quiere que le trates bien, que le no le resuelvas duele. el problema y que le cobres poco. Sí, literal, sí. Sí, entonces Sí. al final, pues bueno, eso, ciertas habilidades manuales, si te dedicas a cirugía, pues bueno, cierto Más. pulso, Sí. cierta es que templanza, claro. de no ponerte nervioso ante situaciones que si te pueda complicar una cirugía que tú no te pongas nervioso, o sea, cierto temple en esas situaciones. Sí. Y lo de la formación continua, porque al final es un sector que está en Sí. constante evolución y en verdad nunca se deja de aprender. Tú, por ejemplo, eso, Paula,
¿cómo lo llevas? Sabiendo que vas a tener que seguir y seguir, evidentemente no como hasta ahora, pero teniendo Sí. unos... Pues yo estoy deseando que llegue esa etapa, fíjate, porque ya te digo, me apasiona el mundo de la odontología y aunque, por ejemplo, me quiera dedicar a cirugía, también veo algo de ortodoncia y me encanta leerlo, o algo de prótesis, me encanta todo. Y quiero llegar a esa etapa, ¿no?, de poder leer y aprender yo cosas por mi cuenta sin necesidad de que nadie me examine, sin necesidad de que alguien, pues yo que sé, me ponga una nota y me diga, vale, puedes Vales seguir, o no ¿no? vales, Claro, sí, valgo o sí. no valgo. Ir a cursos, de hecho ahora eso estoy en cuarto y con el agobio y el vértigo de que el año que viene me gradúo estoy curso por aquí, congreso por allá, como diciendo, quiero salir y estar tranquila conmigo misma, ¿no? Pero no me abruma, para nada. Bueno, Me pues mira, encanta. eso está bien, la verdad, porque Sí. al final hay... Verlo con ganas, sí. Sí. Sí, ¿no? Porque es un mundo, al final es un sector complicado y tienes que seguir Sí, el mundo de la salud es así, hay por que eso estar mismo. al día, conocer los avances, seguir formándote, no vale estancarte claro. y ser un dinosaurio de la odontología, que Sí, hay que los algunos hay. aún. Sí, bueno, hay de todo. Hay de todo. Sí, sí. Sí. Bueno, pero en todas las carreras también Sí, al Sí. final hay supongo que que sí. formarse. Entonces, por eso yo creo que una de las cosas antes de estudiar la carrera fundamental es que sepas que te gusta y te apasiona, porque es como quien se mete en ADE por hacer algo, es como métete porque te gusta, porque te vas a dedicar a eso toda la Toda la vida. vida. Entonces, luego eso, la formación continua, si te gusta, es que no te va a suponer nada. O sea, Bueno, es como, qué guay, ha salido esto nuevo, esta técnica nueva, voy a probar un curso, tal, y así. está esa parte de la gente que lo hace por vocación porque le gusta, Sí. y yo tenía compañeros en la carrera que lo hacían porque creían que iban a ser ricos al terminar, o sea, que iban a ganar mucho dinero como dentistas, y se metían a eso, decían, no, yo voy a, porque tiene más salidas y voy a hacer mucho dinero. Y de hecho, algunos profesores, yo recuerdo en alguna asignatura, que decía, venga, que en 3 años ya vais a poder compraros un Lamborghini y no sé qué. Yo, pues, ¿En serio? Sí, 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 Qué directamente. fuerte, Claro, porque él los tenía. Pero eso no qué significa fuerte. que por hacer odontología vayas a montar tu clínica, vayas a ser millonario. O sea, es totalmente lejos de la realidad. Y me sorprendía que alentaran a los estudiantes de esa manera, con el tema Del de dinero. lo que vas a ganar, cuando luego no es... Pero ¿creéis en verdad que hay mucha gente que se pone a estudiar odontología porque piensa que va a ganar mucha pasta? Yo conocí a algunos que sí. Sí, sí. Pues claro, luego se tienen que dar de... Sí. A ver, yo Sí. creo que hay de O sea, todo. es como todo. O sea, Sí, hay si de tú haces todo. la carrera y luego te lo montas muy bien, como en cualquier otro negocio, Claro. y eres un buen emprendedor y Claro, pero lo eso sabes como hacer en bien, todo. pues podrás ganar más o menos dinero, pero Ujú. como en todas las profesiones. Si eres has estudiado una FP y te dedicas a hacer fontanería y te montas una empresa de fontanería, pues puedes ganar muchísimo más Claro. que montándote una clínica, por ejemplo. Ujú. O sea, que Sí. no tiene nada que ver una cosa con la otra, y hay que desmitificar también eso, porque Totalmente. Sí, mucha sí. gente aún lo dice. Sí, sí, sí. Es decir, sí, vas a hacer odontología y vas a ser millonario sin saber toda la inversión que luego Hombre, supone. a día de conlleva, hoy además. hay gente que sigue pensando eso, pero también es verdad que ahora hay mucha más, o sea, mucho más profesional que antes. Entonces, ahora no es tan fácil destacar y decir, pues, ser rico y millonario Ujú. ni con la odontología ni con otros sectores. Entonces, al Mm. final es como, bueno, si te metes por eso, pues yo creo que si tú eres bueno y te apasiona lo que haces y te gusta, ya llegará el resto. Si no lo haces así, al Te igual... vas a quedar a medio camino, Sí, seguramente. o te quedas a medio camino o va a Sí, ir al revés. sí, tal Entonces, cual. Sí, sí. hay que trabajar y hacer lo que te gusta. Y a alguien que no sabe, o sea, está decidiéndose en si estudiar o no estudiar odontología, ¿qué consejo les daríais para que al final se decidieran? O bueno, o al final no, porque a lo mejor, oye, pues que depende un poco de, pues eso, de lo que estamos comentando, tema de si a lo mejor estás pensando en si te decides por el dinero, pues mira, oye, pues no, ¿sabes? ¿Qué consejo le daríais? Pues es complicado, porque claro, tú incluso para cuando terminas bachillerato, para decidir una carrera o por qué rama vas, no tienes ni idea. No, claro. Imagínate decidir por una carrera específica con 17, 18 años que terminas ahora. Sí. Es que te puedes confundir muy fácilmente Sí. hasta que te metes a ello. Yo tengo incluso amigos que empezaron alguna carrera, no les gustó y cambiaron y se metieron Sí, no, sí, se yo metieron a también. otra. Entonces es complicado dar un consejo, porque hasta que te metes y estudias, o sea, si ya no te Claro. gustan estudiar ni las ciencias, ni la salud, ni la biología, ya olvídate. Sí, no te metas. Ya no te metas a eso. Pero bueno, si tienes interés en cómo funciona el cuerpo, en tratar pacientes, si tampoco te gusta el trato con el paciente, pues tampoco te metas. No, Sí, claro. sí. Entonces tienes que tener ciertas inquietudes, bueno, pues para valorar por lo menos el
o el considerar empezar la carrera, pero ya te digo, hasta que te metes y aún cuando te has metido, hasta que llegas a ver pacientes, aún no te das cuenta si de verdad vales para eso, te gusta. Sí, yo tenía compañeros en primero que alguno era, ay, no sé si me gusta o tal, y los de curso superior nos decían, espérate a tercero, Sí. porque... Claro, Claro, pero es complicado. sigues a lo mejor pagando Es otros 2 complicado. años más de carrera para que luego digas, pues no. Oye, que yo conozco a gente que es que incluso ha llegado al último año ya Sí. y que han dicho, pues no. Y es No. como, Termínalo, ya que estás. termínalo. Sí, ves, yo eso ahí no comparto, es como, bueno, no creo que haga falta llegar a quinto de carrera Sí, con para Claro, saber si te para gusta saber, no o soy no. dentista, no, Mm. pero sí que es verdad que claro, como primero y segundo son súper generales y no ves tanto de lo que vas a ser tú el día de mañana, yo creo que es mejor esperar a tercero y ahí ya si quieres te vas. ¿Que son 3 años más? Sí, pero tampoco le puedes hacer nada. Ya, esto Sí, es que luego al final como... tampoco es, o sea, aunque pierdes 1 o 2 años, luego Sí, tienes toda sí. una vida Sí, profesional sí. por delante como para... Total, pero esto es como el periodismo. Yo, por ejemplo, si hubiera sido por el primer año de carrera, pues hubiera dicho hasta luego, nunca. Pero tú querías ser periodista. Yo quería ser periodista, es que no quería ser otra cosa. Pues mira, Entonces, lo tenías Que voy a claro. esperar, ¿no? A ver si dije, me venga, sigue. pero bueno. Sí. Y aquí Eh, estás hablando de dientes. No, oye, que estoy trabajando de lo mío y al final, Sí. pues como tú, por ejemplo, o tú en tu caso cuando ya lo termines, pues oye, al final de trabajar de Sí, lo te es tuyo satisfactorio. exactamente. Sí. Independientemente de que te haya gustado más o menos la carrera, que eso ya Claro. es otra cosa. Es un pero- camino, que luego al Claro, final ya está. lo moldeas tu profesión como, Exactamente. como quieras. Exacto. Y tú, Paula, en estos 4 años que llevas, ¿hay alguna anécdota así que te haya llamado la atención, que te haya pasado? Yo anécdotas raras no tengo de momento, gracias a Dios. Tendrás, de tendrás. Pero seguro que las El tendré. año que viene te van a salir algunas, Sí, ya sí. verás. Pero sí que me llama mucho la atención esto cuando estás estudiando y dices, esto seguro que no pasa, o esto seguro que la gente no lo tiene. Y luego ves pacientes y dices, pues sí, ¿sabes? Entonces, también el tema de controlar pues, pacientes con mucha ansiedad, con mucho miedo, yo creo que ahí voy a tener, o sea, no dificultad, ¿no? Pero sí que al primer paciente pues, me va a abrumar un poco y luego ya pues aprender un poco a seguir tratando a ese tipo de pacientes. Y otra cosa también que me ha llamado la atención, viendo pacientes a niños, la cantidad de caries que tienen los niños. Es que es una pasada. O sea, yo no pensaba que... Pero bueno, en derecho los niños, los padres le cuidan la boca a los niños. Sí, no, es que tampoco ni los padres se cuidan, entonces No, como sí, para cuidar la de claro, los niños. claro. Que Sí. es curioso. Sí, Que, lo veo. que eso también, no sé si lo comentamos alguna vez, también se considera maltrato infantil. O sea, O sea, sí. maltrato infantil no es solo pegar a un niño Ya, o a un anciano, o sea, maltrato en Claro. general. El no cuidar la boca de tus hijos o de una persona mayor que esté a tu cargo también se considera maltrato. claro, pero a O lo sea, mejor porque en teoría, no sé, es que no sé a qué edad un niño ya tiene conciencia para lavarse 7, bien. 8 años, yo creo más o menos. 7, Es que 8 tengo bueno. examen de odontopediatría el martes que viene, eso me lo preguntan, Jolín. pero sí, Pero yo creo que 7, 8 años, hasta que tengan habilidad motora como para hacerlo. sí. Sí, Pero sí. bueno, que, claro. que depende de los padres el, Sí. el enseñarles pues medidas de higiene. No, claro, obviamente. Igual que le enseñan otras cosas, pues esto es súper importante. Es que claro, a lo Sí. mejor un niño empieza a comer chuchería a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche no se lava los Sí, dientes. o la alimentación, Claro. también es maltrato Es infantil, que- el no alimentar correctamente a un niño. O sea Madre mía. que- Sí, pero bueno, a ver, también hay un poco, yo creo que diferencia un poco de pacientes, ¿no? Porque están los niños, pues que al final vienen de un poco clases sociales un poco más bajas, tal, que pues comen lo que pueden, entonces pues si tienen los dientes mal, pues bueno, puedes llegar hasta entenderlo Sí. y no pasa nada. Pero niños, pues a ver, normales, iba a decir, a ver, con clases medias pues más... sí, clases medias, que vienen a consulta con 5 caries y yo digo, y los padres y los niños, bien cuidados, tal, y probablemente es que aún no está muy instaurado en el día a día la higiene de los niños. O sea, Sí, yo pues creo sí. que la gente lo desconoce, bueno, y el adulto tampoco. Sí, porque- de hecho la gente piensa, bueno, son los dientes de leche, ya se les caerán. Sí. No, por Pero no. favor. Hay que cuidarlos. Hay que esto lavarse viene- los dientes. Sí. Y ya para finalizar, Paula, aunque todavía no estás inmersa en el mundo laboral, ¿qué diría? Bueno, ya has dado unas pinceladas, pero ¿qué diría que es lo que más te pone de esta profesión en general? Pues mira, esa la tengo bastante clara porque, o sea, no lo he visto en directo ni lo he hecho, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con procesos infecciosos y pus, es que, o sea, es súper satisfactorio. O sea, abrir un buen quiste ahí, que drenarlo. O el otro día fui a un curso del doctor Alberto Salgado también de temas de elevación de seno, puso un caso
caso de una infección en el seno. Qué maravilla cuando eso drenaba, ¿eh? Pues sí. Es que es súper satisfactorio. Para el paciente también. Sí, Sí, seguro, Se ¿no? siente una liberación. Sí, yo de hecho tengo un vídeo justo en el canal de Jolín, una es que infección, de una claro. elevación de seno, Sí. drenando, Oh, qué y casi maravilla. salpica la cámara Madre en mía, cuanto drenas. claro, es que Sí, yo pienso sí. esas cosas y claro, a mí Esto me es como quien en da... TikTok ve los vídeos de explotar granos. Pero Sí, sí, lo mismo, tal no, cual. no, yo lo muestro tampoco. Tampoco lo ves. Ve, yo no me podría dedicar a la odontología, lo tengo clarísimo. Es muy guay eso. Pues nada, chicos, ha sido una charla muy amena y muy corta, como siempre. Como siempre, sí, la verdad que se hace cortísimo. Te puedes venir otro día cuando quieras, Sí, Paula. cuando tenga Además que ya... tú tienes un podcast, ¿no? Sí, yo tengo un podcast, está ahí un poco en formación, que se llama Paletos y Bocazas, y lo tengo con un compi de la uni, y Ujú. bueno, hablamos un poco pues, de odontología, un poco de manera bocazas, porque hablamos sin saber mucho aún, y traemos a invitados, profes y demás, Qué guay. y está muy guay. Entonces, bueno, hablamos pues para dentistas y para los que no son dentistas, para que la gente, pues aparte de Google y TikTok y todas estas cosas, pues tenga un podcast de gente que habla del día a día y estudiante para que entienda pues las cosas como son, tal cual. Pues muy guay. Sí. Esas son las iniciativas al final, Sí. las que merecen la pena y las que, jolín. Sí. La verdad que sí, sí. Y bueno, Enhorabuena hay ambición y ánimo actitud. con ello. Sí, Totalmente. Con ambición Sí. y con inquietudes, que eso al final te lleva pues a donde quieres llegar, Eso me es. imagino. Sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias A por ti, como haber siempre. estado conmigo en un episodio más. Pues muchísimas gracias a vosotros por Hasta el- invitarme, de Hasta el verdad. siguiente. Hasta el próximo. Gracias. Chao.